Hola, buenas tardes. Mi nombre es César Alonso Fernández, soy estudiante de quinto año de Ingeniería Civil Mecánica y esta vez haremos un análisis de la ecuación de calor. Primero que nada, vamos a hacer referencia a que existen tres tipos de mecanismos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. Esta vez nos enfocaremos en conducción. Eh, Primero, para hacer un resumen, analizaremos que, por ejemplo, este es un cubo donde existe una transferencia de calor desde izquierda a derecha, donde existe un Qx desde izquierda y un Qx más delta X hacia la derecha. Todo esto ocurre en esta cara del cubo unidimensionalmente y a lo largo de un delta X que es muy pequeño. Primero hacemos un balance de energía, donde decimos que es la energía que entra menos la energía que sale, más una fuente que ocurre tras una generación propia de la fuente, que no es externa, igual a una acumulación cierta de la energía. Ahora, haciendo un análisis más matemático de esta ecuación, decimos el Qx menos el Qx más delta X, que es el de salida, más la generación, y una delta energía sobre el tiempo. Viendo esto, tenemos ciertas referencias donde la delta energía en el tiempo es ρ por área por delta X, por un calor específico por un delta temperatura en el tiempo. Nosotros aplicando un límite a la distancia de X donde ocurre la transferencia de calor, haciéndola muy pequeña a cero, nos queda la ecuación general de calor, donde es 1 sobre área por un delta de Q en la longitud de X, como dijimos que era unidimensional, con una generación propia del objeto analizado, por un ρ por un calor específico, por una temperatura en el tiempo. Nosotros, como analizaremos caso conducción específicamente, tenemos que va a ser un menos K, que es la constante de conductividad térmica del material, un área y una delta temperatura a lo largo de un eje X. Nosotros tenemos que tener claro que para que exista transferencia de calor siempre va a haber una diferencia de temperatura. Si no ocurre eso, no podemos hablar que existe transferencia de calor, ya que la temperatura de mayor la zona de mayor temperatura se desplaza hacia la zona de menor temperatura. Así ocurre la transferencia de calor. Nosotros todo este análisis lo hicimos en coordenadas cartesianas, pero también tenemos coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas, donde estas son las ecuaciones pertinentes de cada una, donde solamente cambia el área. En cilíndrica es 2pi por r por l, y en esféricas 4pi r cuadrado correspondiente al área. Bueno, ahora ya explicada la teoría de la ecuación de calor, espero que la hayan entendido. Voy a explicar la ecuación de calor de una manera un tanto más práctica a través de un ejercicio. Primero tenemos un cono truncado, sólido y de una sección transversal circular. Esta sección transversal varía con respecto al eje X y posee aquí un flujo de calor desde izquierda hacia derecha. La temperatura inicial a este punto es de 20 grados Celsius y la temperatura final, disculpe, me equivoqué. La temperatura inicial es de 100 grados Celsius y para la final ser una temperatura de 20 grados Celsius. El ejercicio que nos pide hallar el flujo de calor y derivar una expresión para calcular, tener una expresión para la temperatura con respecto a la coordenada X. Tenemos primero las condiciones de borde, como ya la habíamos descrito, que la temperatura 1 a la distancia X igual a X1 es de 100 grados Celsius y la temperatura a una distancia X igual a X2, que es esta, igual a 20 grados Celsius. Como datos tenemos la distancia X1 y X2 y tenemos la K, que es la constante de conductividad térmica. Primero, para la solución, ¿qué expresamos? La ecuación de calor, que ya la conocimos teóricamente. Como no se nos dice que existe una generación, este término lo podemos mandar a cero. Y aparte, tampoco dice que la temperatura de este ejercicio varía con respecto al tiempo, por lo que tomamos que esto todo ocurre en un ejercicio estacionario. ¿Qué es lo que nos queda? Es esta expresión igual a cero. ¿Qué significa? Que o tenemos esto igual a cero, que es una constante, o esto igual a cero. Como esto es una constante, no puede ser. Entonces, puede ser, pero primero analizamos esta parte. Como sabemos, esto es la ley de Fourier de calor. Tenemos que esto está derivado con respecto a X, por lo que lo integramos con respecto a X. Nos queda que K es la conductividad por un área, otra vez donde ocurre, y una temperatura con respecto al eje X. Una constante igual a 1, o sea, una constante C1. Esto se dan cuenta por ley de Fourier, esto es Q.
solamente que le falta el menos, por lo que podemos decir que el flujo de calor va a ser esta constante una vez encontrada, en negativo. Al depender esto de x, luego para encontrar la temperatura con respecto al eje x, tenemos que es K por delta T igual a C1 sobre el área por un dx. Esto integrado, nos queda esta expresión de acá, donde solamente nos queda K por la temperatura con respecto al eje x y esta expresión. Despejando y haciendo la integral, nos queda esta expresión asterisco, donde tenemos la constante 1, la constante 2 y esto todo por K. K lo conocemos y podemos usar las condiciones de borde, donde ponemos x1 por ejemplo y x2. Entonces nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que es C1 y C2. Entonces encontramos C1 y C2. C1 al despejar nos queda que es igual a 1.7 watts, que va a ser la letra A del ejercicio que nos piden, que es allá el flujo de calor, y C2 lo que nos falta era la constante que nos faltaba para expresar temperatura con respecto al eje X. Y esta es la expresión para temperatura con respecto al eje X, y ahí está el flujo de calor que nos preguntaba de letra A. Eso es, y espero que hayan entendido.